Hola, soy Marta Isabel García Rivas y vamos a continuar con esa unidad sobre sistemas de diálogo con nuestros stakeholders. Si en el vídeo anterior veíamos cuáles eran las recomendaciones que nos daba GRI para gestionar esa relación con nuestros stakeholders, hoy nos vamos a centrar en las recomendaciones que nos dan otras herramientas como puede ser el SG21 de Forética o la Accountability Mill. Vamos con la SG21 de Forética. La SG21 es una norma de gestión de la RSC que sitúa a las personas en el eje del proceso. Está estructurada, como veis, en 9 áreas de gestión que coinciden con los 9 grupos de interés principales, de manera general, para la mayoría de las organizaciones. Como veis, la alta dirección, los clientes, los proveedores, las personas que justo están en el centro del sistema de gestión, también el entorno social, el entorno ambiental, los inversores, la competencia y, por supuesto, la administración. SG21 dice que no existe un modelo garantizado o generalizado de diálogo con los stakeholders, pero sí es verdad que existe un cierto consenso general en las etapas que debe seguir ese sistema de diálogo, que son la identificación, la priorización, las herramientas de diálogo, la acción, el seguimiento, la comunicación y la revisión. Ya los vimos en un vídeo anterior, pero no está de más recordarlo. El primer paso, o la primera fase, es la identificación de grupos de interés. La organización debe entender este primer paso como un proceso abierto, es decir, lo que hoy sí son considerados, o los que hoy sí son considerados como grupos de interés, puede ser que mañana no lo sean, o puede ser que mañana me varíen, se incluya uno nuevo o desaparezca alguno que ya tengo identificado. Por este motivo, este G21 sí que establece que es necesario que por lo menos una vez al año se realice esta primera etapa para garantizar la actualización de ese abanico de grupos de interés que desee incluir en su modelo de relación o proceso de diálogo. ¿Cuáles son esas perspectivas que establece ese G21 para identificar a sus grupos de interés? Pues por una parte son la cercanía, es decir, esa interacción cercana a la organización, incluyendo los grupos de interés internos. Otra perspectiva es la influencia, es decir, aquellos grupos de interés que influyen o pueden hacerlo en el desarrollo de la actividad de la organización. Otra perspectiva es la responsabilidad, es decir, aquellos grupos de interés con los que se tiene obligaciones legales. Y finalmente, la dependencia, grupos de interés que dependan de la actividad de la organización. Y, por supuesto, esta etapa hay que desarrollarla al menos una vez al año. La siguiente etapa es la priorización de los grupos de interés. Sobre todo, ¿por qué? Porque los recursos de una organización no son ilimitados, no son infinitos. Entonces, todos los recursos que pongamos para poder desarrollar cualquier sistema de diálogo, cualquier relación con nuestros grupos de interés, tiene que contar con una serie de recursos que serán limitados. Por tanto, es necesario seleccionar a los grupos de interés que sean más relevantes para nuestra organización. Esto nos va a permitir asignar unos recursos siempre limitados, tratando de generar el mayor impacto posible, no solamente en la organización, sino también en el propio grupo de interés. Este G21 propone como criterios de priorización de los grupos de interés pues que veamos qué capacidad de influencia, tanto actual como futura, puede tener un determinado grupo de interés, cuáles son sus expectativas, su compromiso, su voluntad de participación, cuál es el conocimiento que tiene un determinado grupo de interés sobre la organización, cuál es la relación que mantiene con respecto al objetivo de ese proceso de diálogo, los distintos tipos de grupo de interés, son públicos externos, internos, social, etcétera. ¿Cuál es la dimensión geográfica del proceso para poder delimitar a los grupos de interés e incluso el contexto social? La siguiente fase, ¿os acordáis?, es la selección de herramientas de diálogo. Sabemos
con quién nos tenemos que relacionar, con quién tenemos que dialogar, pero cómo debemos hacerlo, a través de qué herramientas. Bueno, pues tenemos a nuestra disposición, según dice SF21, distintas herramientas. Unas son unidireccionales, que son aquellas que no permiten el feedback ni la retroalimentación, no permiten esa respuesta de nuestro grupo de interés, que es nuestro interlocutor, y se van a utilizar, por supuesto, con aquellos grupos de interés que sean menos relevantes, o con aquellos con los que haya un menor compromiso, ¿no? En definitiva, cuando utilizamos estas herramientas unidireccionales, lo que tratamos siempre es de controlar la información que emitimos a los medios y de establecer esos cauces informativos hacia los grupos de interés. Ejemplos de herramientas unidireccionales, pues desde una nota de prensa a lo que es la comunicación corporativa que realizamos. Otra herramienta de comunicación son las herramientas bidireccionales. Estas ya sí nos permiten esa comunicación con nuestros grupos de interés, ese feedback, de manera que ya conocemos esas necesidades y expectativas que nos quieren trasladar y además las podemos integrar en nuestra estrategia y en nuestra gestión organizacional. Pero es verdad que lo vamos a conocer y lo vamos a hacer de una manera limitada. Ejemplos de herramientas bidireccionales, pues una entrevista, una encuesta, paneles, etc. Y finalmente se encuentran las herramientas integradoras, las herramientas de comunicación integradoras, que estas ya se sitúan en el nivel superior del desarrollo de los modelos de gestión de los grupos de interés. Se trata de integrar a algún grupo de interés en concreto, evidentemente no a todos, a alguno en concreto, integrarlo en algún proceso de toma de decisiones, en alguna parte de la gestión de nuestra organización, etc. Ejemplos de estas herramientas integradoras, pues el asesoramiento, la toma de decisiones, integrarlo en algún proceso concreto de toma de decisiones o incluso la delegación de alguna actividad. Las siguientes fases son ya el plan de acción, el seguimiento de objetivos, la comunicación y la revisión del modelo. Bueno, pues una vez que hemos elegido las herramientas de comunicación que vamos a utilizar con todos y cada uno de nuestros grupos de interés, y recuerdo que probablemente no vamos a utilizar siempre la misma herramienta de comunicación con el mismo grupo de interés. Con un mismo grupo de interés es posible que a lo largo del tiempo utilicemos diferentes instrumentos de comunicación. Bueno, pues una vez que ya las tenemos elegidas, entonces establecemos ya ese diálogo previsto con nuestros grupos de interés para conocer sus necesidades y expectativas. Fruto de ese diálogo va a ser precisamente el compromiso que adquiramos con nuestros grupos de interés y que se va a concretar en distintas acciones a las que irá ligado siempre un calendario de actuación que lógicamente se deberá llevar a cabo. Estos sistemas de diálogo que se implementan deben, por supuesto, integrar también un sistema propio y apropiado de gestión con el que podamos medir ese impacto y ese rendimiento de los compromisos adquiridos con nuestros stakeholders. Y para ello utilizaremos una serie de indicadores de desempeño que o bien pueden ser propios, establecidos por la propia organización, o pueden ser de cualquiera de los estándares internacionalmente aceptados, como pueden ser los 10 principios del Pacto Mundial, como pueden ser los que establece GRI, como pueden ser los establecidos por las directrices de la OCDE, por normas ISO o incluso los propios objetivos de desarrollo sostenible. Y ahora vamos a repasar cuáles son las recomendaciones que nos da la Accountability 1000 para establecer esa gestión con nuestros grupos de interés. La serie A1000 de Accountability es un marco de referencia que ofrece pautas para que la organización establezca su relación con sus stakeholders a la hora de abordar temas relevantes para ambas partes y también para que pueda alinear esa relación con la estrategia principal de la organización. La Accountability desarrolla un proceso para la relación con sus stakeholders en 4 fases: preparar, implementar, planificar, preparar, implementar y actuar, revisar y mejorar. Planificar, preparar, implementar y actuar, revisar y mejorar. Vamos a ir desgranando cada una de estas fases.
Planificar. La primera fase consiste en conocer y comprender quiénes son nuestros grupos de interés y quiénes son los representantes individuales de las partes interesadas. Consiste en conocer también y en determinar el nivel de compromiso y el método que vamos a utilizar para ello. Consiste también en definir el sistema de diálogo y de comunicación, así también como sus límites, y en establecer un borrador de plan de acción y, por supuesto, establecer esos indicadores que nos permitan realizar el seguimiento del cumplimiento de los objetivos que nos hemos marcado. La segunda fase es la de preparar. Esta segunda fase incorpora la preparación de todo lo que hemos visto en esa primera fase, ¿vale? Con el objetivo de poder implementarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aprobando los recursos que vamos a necesitar para implementarlo, definiendo esas metodologías para incrementar la participación de nuestros grupos de interés y también identificando los riesgos con el fin de que podamos gestionarlos. La tercera fase es la de implementar. En esta tercera fase se implementa ya el proceso de relación con nuestros grupos de interés para desarrollar el plan de acción con el que vamos a dar cumplimiento a esos compromisos adquiridos con nuestros stakeholders. Y para ello tendremos que invitar a nuestros grupos de interés a participar, informándoles, estableciendo ese compromiso de la relación, trasladando, por supuesto, la información correspondiente, desarrollando el plan de acción y, por supuesto, comunicando los resultados que vamos a ir obteniendo. Actuar, revisar y mejorar. Es la cuarta fase que describe cómo revisar, cómo mejorar todo el proceso a través de técnicas de monitorización y de evaluación, a través de las oportunidades de aprendizaje y de mejora, a través del desarrollo de un nuevo plan de acción donde esté involucrado todo el personal de la organización y a través de esa información pública del compromiso establecido que hemos adquirido y que hemos desarrollado con nuestros grupos de interés. La accountability recuerda que el compromiso de los grupos de interés es un proceso bidireccional, pero es cierto que hay diferentes niveles y métodos de compromiso asociado según la naturaleza y el alcance de la participación de las partes interesadas. Por consiguiente, la accountability establece diferentes niveles de métodos de compromiso de la participación de los grupos de interés, que los vemos en estas tablas. Podemos mantener un compromiso de permanecer pasivo, podemos permanecer pasivo, por tanto no tendremos una comunicación activa, entonces pues la preocupación de las partes interesadas puede estar expresada a través de una protesta, de cartas, de medios, de webs, pero nosotros como organización permanecemos pasivos, no emitimos ninguna comunicación. Podemos mantener un nivel de monitorización, es decir, establecer una comunicación unidireccional de grupos de interés a la organización y entonces podemos hacer un seguimiento de los medios, de internet, informes de segunda mano de otras partes interesadas, posiblemente a través de entrevistas específicas. Podemos mantener un nivel de compromiso de defensa, es decir, comunicación unidireccional, pero esta vez desde la organización hasta los grupos de interés. Aquí el método será la presión sobre los organismos reguladores, otros esfuerzos de defensa a través de medios de comunicación, esfuerzos de lobbies, etc. Podemos mantener un nivel de compromiso de informar, es decir, de establecer esa comunicación unidireccional de organización a grupos de interés, pero sin invitación a responder. Lo haremos, como hemos dicho antes, boletines y cartas, folletos, informes, web, etc. También podemos, y aquí ya empezamos a establecer esa comunicación bidireccional, podemos establecer un nivel de compromiso de gestionar esa relación con nuestros grupos de interés. Ahí ya adquirimos un compromiso bidireccional limitado, establecemos y supervisamos el rendimiento del acuerdo con términos de contrato, ¿vale? Ahí pues, bueno, pues, hablamos de subvenciones, de marketing, de asociaciones público-privadas, iniciativas de finanzas privadas, etc. Podemos establecer un nivel de compromiso de consultar,
¿vale? Nuestro compromiso será bidireccional limitado, es decir, preguntamos a nuestros grupos de interés responden a través de encuestas, grupos de enfoque, reuniones públicas o con los interesados seleccionados, talleres, etc. Podemos tener un nivel de compromiso de negociar. Tendremos un compromiso bidireccional donde discutiremos uno o varios temas específicos con el objetivo de llegar a un consenso. Ahí estamos hablando de negociación colectiva, ¿no? Por ejemplo, la negociación colectiva con los trabajadores a través de sindicatos, etc. Podremos tener un nivel de compromiso de involucrar, compromiso bidireccional o multidireccional, aprender de todas las partes, pero los grupos de interés y la organización, cada uno actúa de manera independiente. Ahí nos estamos refiriendo a foros multi-stakeholders, paneles de asesores, procesos de construcción de consenso, procesos participativos de toma de decisiones, etc. Avanzamos en nuestro nivel de compromiso con la colaboración. Eso ya es un compromiso bidireccional o multidireccional, donde ya hay aprendizaje, ya hay toma de decisiones y acciones conjuntamente. Entonces, nos estamos refiriendo a proyectos conjuntos, a empresas conjuntas, asociaciones, iniciativas multi-stakeholders, como puede ser el Pacto Mundial de Naciones Unidas, etc. Y finalmente terminaremos con el último nivel de relación, que es empoderar. Nuevas formas de rendición de cuentas, decisiones delegadas a los grupos de interés. Los grupos de interés aquí desempeñan y juegan un papel en la configuración de la agenda de la propia organización. Esto ya significa que los estamos integrando en la gobernanza, en la estrategia y en las operaciones de la organización. Como veis, son distintos niveles de compromiso con distintas herramientas que pueden utilizar tanto la organización como nuestros grupos de interés, y así lo establece la Accountability. Iniciado este proceso de relación, es importante, según la Accountability, que atendamos como organización a 3 procesos. El de acción, que significa planificar y hacer ese seguimiento de los cambios estratégicos acordados mediante la utilización de la información obtenida para fundamentar las decisiones relacionadas con la estrategia, con nuestros productos o servicios y con nuestros procesos. El segundo proceso es el de información y feedback para los participantes y para los demás interesados, y el tercero es la revisión del proceso de relación en sí mismo, para aprender de nuestros aciertos y de los errores. De esta manera podremos determinar el orden de prioridades de los stakeholders y los temas claves para el próximo ciclo de relación estratégica y para el compromiso de los recursos correspondientes. Si os dais cuenta, al final, tanto GRI como la SG21 como la Accountability lo que nos están diciendo es que un proceso de relación con nuestros grupos de interés tiene que ser un proceso de mejora continua. Lo establecemos, lo implementamos, lo medimos, lo evaluamos y establecemos las mejoras necesarias. Aprendemos de esos aciertos y errores para volver a definir un nuevo proceso de relación. La Accountability además recomienda que la organización establezca una serie de objetivos SMART, los define así, SMART, durante y después del proceso de relación con sus grupos de interés, ya que estos objetivos tienen el propósito de asegurar la capacidad de respuesta de la organización ante sus stakeholders. Estos objetivos SMART explican lo que va a ocurrir, quién va a hacerlo, cuándo se va a hacer y cómo se van a medir esos logros. Los objetivos SMART son objetivos específicos, es decir, la organización debe definir exactamente lo que quiere lograr. Son objetivos medibles para que sea posible determinar si se ha logrado o cuánto se ha logrado. Son objetivos alcanzables en términos realistas según las circunstancias y según los recursos que se hayan empleado. Son objetivos relevantes en función del objetivo o de la estrategia general y también para las personas responsables de alcanzar estos objetivos, y por supuesto son objetivos ajustados en el tiempo, con plazos realistas para poder conseguir los objetivos que nos hemos propuesto. Estos objetivos SMART van a ayudar a la organización a desarrollar un plan que traduzca esas experiencias, la información y los acuerdos de la relación en acciones. A la vez que se desarrolla este plan de acción, la organización deberá realizar un seguimiento del mismo e informar también sobre este proceso a sus stakeholders.
Con esto finalizamos la revisión que hemos hecho de las recomendaciones de distintas herramientas para poder gestionar ese proceso de relación, ese proceso de diálogo, esos sistemas de diálogo con nuestros stakeholders.